De la comedia física o el slapstick hasta la sátira o el absurdo total de la farsa. De lo grotesco y transgresor hasta la puesta en escena más refinada y artística. De la verborrea intelectualoide hasta la más impávida y oscura interpretación. Television makes these daily sacrifices possible. Deadens the inner core of my being. La comedia abarca una gran gama de formas. Raramente premiada y aclamada por la crítica, de todos modos es uno de los géneros más populares del cine, no solo por el entretenimiento y el escape a las dificultades de la vida diaria, es también un vehículo para el comentario social o una crítica y reflexión cultural. La primera película de ficción proyectada en público es El regador regado, de los hermanos Lumière. Un año antes, Thomas Alva Edison, quien había patentado el kinetoscopio, inventó el primer gag de la historia del cine, cuando filmó a uno de sus obreros, Fred Ott, estornudando. El público que vio la película se echó a reír, y así nació la comedia cinematográfica. Por lo que el género se remonta básicamente a la invención del medio. Aparte de las evidentes posibilidades documentales, el nuevo medio cinematográfico se entendió como una forma de entretenimiento global. Su propiedad silente anulaba la barrera del idioma, y así nacieron los primeros cómicos cinematográficos. Puede decirse que el primer rey de la comedia fue el francés Max Linder, un actor y director que se creó el alter ego cinematográfico de un pulcro aspirante a caballero, impecablemente vestido, amante de las mujeres y la buena vida, cuya superficial elegancia se veía frustrada por diversas desventuras. Su estilo fue una gran influencia para otro cómico salido del vodevil que se convertiría en uno de los más reconocidos de toda la historia. En 1914, un joven proveniente de Londres entró en el departamento de vestuario de los estudios de Mack Sennett en California. Tomó un bastón, un sombrero de hongo y un traje que le quedaba grande. Le añadió un bigote falso y así nació Charlotte, el personaje emblemático de Charles Chaplin. Después de trabajar sus primeros años para distintos productores, Chaplin unió fuerzas con los actores Douglas Fairbanks y Mary Pickford y con el director D.W. Griffith para formar una nueva compañía de producción. United Artists surgió de manera revolucionaria con la idea de permitir a todos sus miembros creativos el control total sobre sus películas. La Quimera del Oro es para muchos, incluyendo a Chaplin, su obra fundamental. El New York Times publicó: es una comedia con tintes poéticos, patos y ternura, vinculados con una brusquedad y tempestuosidad genialmente elaborada y original. La era silente dio grandes artistas como el estoico e inexpresivo Buster Keaton, conocido por su comedia física y sus ingeniosos stunts. Una de las escenas más famosas de la era silente, el actor Harold Lloyd, considerado el tercer genio de la comedia muda, agarrando las manecillas de un gran reloj mientras cuelga del exterior de un rascacielos por encima del tráfico. El slapstick lo mantienen vivo figuras como el actor inglés Rowan Atkinson y su personaje prácticamente silente de Mr. Bean, descrito por él mismo como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Y la repentina irrupción al mainstream en plena posmodernidad a mediados de los 90 del energético y maniático Jim Carrey, con una triada de películas referenciales exitosas. La llegada del sonido en 1927 cambió el cine para siempre. En términos de comedia, esto significaba que donde una vez había predominado lo visual, ahora lo verbal tenía al menos la misma importancia. El dúo cómico de Laurel y Hardy, conocidos en México como El Gordo y el Flaco, lograron adaptarse a las talkies. El actor Lou Costello los llamó el equipo más gracioso del mundo. Abbott y Costello fueron otro dueto cómico que dominó la década de los 40. And I was wondering, who's on first? Yes, not the pronoun, but rather a player with the unlikely name of who is on first.
Yes, well, that's just great, Seymour. We've been out here 6 seconds. You've already managed to blow the routine. La comedia anárquica y el trepidante juego de palabras de los hermanos Marx continúa influenciando al género a través de diferentes medios. Su estilo es una subversión de las normas sociales, la mezcla de comedia física y la intelectualidad ingeniosa. You better make 'em short. It's getting kind of crowded in here. Otro ejemplo de comedia anárquica es el grupo cómico británico conocido como los Pythons. Provenientes de la televisión, en su paso al cine realizaron sátiras religiosas y políticas que provocaron muchas controversias durante su época, aunque su crítica iba más hacia el dogmatismo y no la creencia de un dios. La comedia empezó a derivar en subgéneros durante la época de la Depresión en Estados Unidos. La llamada screwball comedy satiriza las historias de amor tradicionales, distinguidas por un personaje femenino que domina al hombre y cuestiona la masculinidad. Esto da pie a una humorística batalla de los sexos. Frank Capra es sin duda uno de los directores más importantes de este periodo, y la película It Happened One Night, un clásico del subgénero, protagonizada por Claudette Colbert y Clark Gable. Your ego is absolutely colossal. Yes, not bad. How's yours? Con un look similar a Gable, el peinado de lado y el bigotito, surgió una leyenda del cine mexicano. Germán Valdés Tintán encarnó al pachuco desenfadado y carismático, que actuaba, cantaba y bailaba como nadie. Su estilo, adelantado a la época, se muestra aún vigente y contemporáneo. El rey del barrio está bien, reina. Los conflictos bélicos han servido de vehículo a parodias como lo hicieron Chaplin y el director Ernst Lubitsch, ambas películas estrenadas durante la Segunda Guerra Mundial. Heil myself. Y hablando de la guerra, hay un joven francés que participó en la batalla de Sedan en 1940. Jacques Tati creó a uno de los más memorables personajes cómicos del cine. Con su característico impermeable, la sombrilla y su pipa, Monsieur Hulot es el protagonista de clásicos como Mon Oncle y Playtime. La comedia irónica e inusual de Tati crea una fantástica fusión entre el humano promedio y su interacción con la arquitectura moderna. Las intrincadas composiciones visuales, llenas de detalles, y las cuidadas coreografías invitan a la observación. Pero en un segundo nivel está la sutil crítica a la experiencia genérica en el mundo moderno, donde los lugares, los objetos y hasta las personas parecen intercambiables. Cohecho es un hecho contrahecho al que no hay derecho porque qué hecho. ¿Comprendió? El término humor negro fue acuñado por el surrealista André Breton, identificándolo como un subgénero de la comedia y la sátira, en el que la gracia proviene del cinismo y el escepticismo de temas como el de la muerte. El humor permite abordar tabús, sexualidad, racismo, desigualdad, sin generar rechazo inmediato. Dr. Strangelove convirtió la amenaza nuclear en una farsa burocrática, cuestionando la lógica de la Guerra Fría. He went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Well, let me finish, Dimitri. De esta tradición son las llamadas comedias Ealing, protagonizadas por el actor Alec Guinness, quien interpreta hasta 8 personajes en la cinta Kind Hearts and Coronets. Estos filmes, quintaesencialmente británicos, están enraizados en el a veces bizarro mundo de la Inglaterra de la posguerra, con un estilo de fábulas subversivas normalmente relacionadas a un crimen, y un perfecto ejemplo del humor negro. Perhaps I should begin at the beginning. I was a healthy baby, born of an English mother and Italian father, who succumbed to a heart attack at the moment of first setting eyes on me. In the circumstances, it will be understood that I have but slight memory of him. Igual de bizarras son las pantomimas del comediante Jerry Lewis, que en los años 50 saltó a la fama junto con su compañero Dean Martin.
Ya en solitario, filmó populares películas como The Bellboy o The Naughty Professor. Uno de los mejores directores y guionistas del cine de Hollywood es Billy Wilder. En la segunda mitad de su carrera se especializó en la comedia romántica y filmó una serie de obras maestras del género. En Some Like It Hot desmontó estereotipos de género y sexualidad, bajo la apariencia de un enredo cómico. But you're not a girl, you're a guy. And why would a guy want to marry a guy? Security. The Apartment critica el conformismo corporativo. How can I be efficient at the office if I don't get enough sleep at night? It's only 11, and I just want the place for 45 minutes. Además, dejó en la memoria colectiva una de las más icónicas imágenes de la historia. That was the best thing I've ever seen. En la década de los 60 surgieron provenientes de la televisión comediantes que pasaron a escribir y dirigir sus propias películas. Mel Brooks, conocido por sus parodias y un anacronismo referencial. El director Blake Edwards formó una dupla con el actor británico Peter Sellers. Ambos eran admiradores del estilo silente de comedia, el cual recrearon en la serie de comedias detectivescas de Pink Panther, en la que Sellers interpreta al inepto inspector Clouseau. Y después The Party, filme de culto inspirado en el trabajo de Jacques Tati. Let's make him feel at home. Woody Allen, here he is. I'll tell you how I met my second wife, which is really fascinating. I had read that in Life magazine that there was a sexual revolution going on college campuses all over the country, and I re-registered at New York University. Woody Allen pasó del monólogo del stand-up a un primer cine de gags y slapstick, que evolucionó al crearse la personalidad del inseguro, neurótico e intelectualoide urbanita neoyorquino, estirando al máximo su registro como director, así como actor y guionista, combinando elementos biográficos y dudas existenciales con una agudeza melancólica. Sus obsesiones, vistas desde el psicoanálisis y las referencias culturales y filosóficas que constantemente citan sus personajes. Sylvia Plath, interesting poetess whose tragic suicide was misinterpreted as romantic by the college girl mentality. Con una carrera de más de 6 décadas, Allen es uno de los directores más longevos, pero a partir de los años 80 se enfocó en el género dramático. El cinismo morboso de los años 80 fue el ambiente perfecto para las comedias sexuales. Películas como Porky's o The Last American Virgin, políticamente incorrectas, serían impensables en la actualidad. Why do we got invited, Jew? All we need now is a communist and a spit, and we have the whole thing. This is some kind of joke, right? Otros países que desarrollaron el género incluyen a Argentina con la comedia picaresca, Brasil, Italia y México con las sexicomedias y el cine de ficheras. Ay, tú de todo te enteras, pareces maricón. Bruja. De todas las películas que he hecho, es la que es más fiel al género de comedia. Otras son o tragicómicas o tienen un humor más negro y me encantaría poder volver a hacer una parecida, pero no soy capaz. Pauline Kael escribió: Mujeres al borde de un ataque de nervios es una de las comedias más desenfadadas sobre la guerra de los sexos. Posee una cualidad artificial fascinante y al mismo tiempo es una muy controlada parodia del cine de tragicomedia hollywoodense. Es una película que después de un rato no puedes distinguir lo sensual de lo gracioso. All right. La comedia sexual dio paso a un subgénero más light enfocado en las comedias de adolescentes. El guionista John Hughes emergió como el más brillante de su generación, mostrando las dudas y preocupaciones universales con la que todo adolescente tuvo que lidiar durante sus años escolares. Bueller.
La vida escolar americana, con todo y sus estereotipos, se sigue mostrando en pantalla con el pasar de las generaciones, adaptando historias similares a los nuevos contextos y paradigmas de cada época. Okay, and how old are you, McLovin? Old enough. Old enough for what? To party. Are you kidding me right now? Los grandes directores han echado mano de la comedia como una herramienta de resistencia y de lucidez. Al reírnos, bajamos la guardia y permitimos que la crítica penetre en nuestra conciencia. Al humanizar defectos, la comedia fomenta comprensión. Como dijo Chaplin, la vida es una tragedia si la ves de cerca, pero una comedia si la miras con distancia. Los grandes cineastas usan esa distancia cómica para mostrarnos quiénes somos realmente, recordándonos que, a veces, reír es la forma más profunda de entender el mundo. Pero, curiosamente, tenemos la otra cara de la moneda. Vivimos en un mundo en donde todo lo que queremos decir lo convertimos en meme, provocando lecturas cada vez más simplistas y ridículas de temas complejos, generando una idiotización en la que al abordar cualquier tema se ha tenido que bajar la vara. El mundo es un chiste y los bufones son reyes.